Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su santo nombre. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su santo nombre. Vine a alabar a Dios. Tú me has dado alegría. Tú me has dado paz en mi corazón. Tú me has dado vida eterna. Vine a alabar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su santo nombre. Vine a adorar a Dios. Tú me has dado alegría. Tú me has dado paz en mi corazón. Tú me has dado vida eterna. Vine a adorar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su santo nombre. Vine a alabar a Dios. ¡A Dios! Primera de Juan, el capítulo 5. Verso 4 y 5 nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Versículo 5 dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Bienvenidos a tu programa Fe Victoriosa con el pastor y evangelista Ricardo Escobedo. Es un placer, un gran gozo, un privilegio, es una honra de poder llegar a tu hogar, llegar a tu casa o llegar a las prisiones también. Muchos prisioneros nos están viendo este programa de Fe Victoriosa en las prisiones aquí en los Estados Unidos. Recibimos cartas, recibimos testimonios. Queremos saludarles a todas las personas que nos están escuchándonos hoy en todos los días o una vez quizás en otros canales, sale nomás una vez por semana. Pero estamos recibiendo esos testimonios. Ahora, si tú tienes acceso al internet, tú también puedes ver todos los, muchos programas, ¿verdad?, que están saliendo, los puedes ver también en el internet. Ahí en la pantalla va a estar saliendo la dirección donde tú puedes entrar en el internet, en YouTube, en Facebook. Tú puedes ver los programas de Fe Victoriosa y hay otras cosas ahí también que tú puedes ver, el aniversario del Centro Palabra de Fe y muchas otras cosas que tenemos ahí en YouTube o el internet, ¿verdad? Una vez más queremos saludar, ¿verdad?, a todos nuestros socios victoriosos, a los filipenses. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias por sus oraciones. Gracias por sus ofrendas que ustedes nos han estado enviando. Les agradecemos y yo sé que Dios le va a recompensar y seguir recompensando grandemente. Vamos a continuar en este glorioso tema que hemos principiado, ¿verdad? Hemos estado estudiando el tema Las naciones son nuestra herencia. Las naciones son nuestra herencia. Vamos a las escrituras fundamentales y luego continuamos en este glorioso tema, añadiéndole más, poniéndole más, ¿verdad? Y recibiendo, aprendiendo más de este glorioso tema. Salmos 2 y el versículo 6 al 8. Ahí podemos ver que el Espíritu Santo, hablando a través del rey David, el profeta David, dice el versículo 6, pero yo he puesto mi rey. Está hablando de Jesús y aquí está el Padre, Dios el Padre diciendo, yo he puesto mi rey, Jesús,
sobre Sión. Sión, ya había dicho yo, Sión es el donde está el monte, en Jerusalén. Jerusalén es conocido también como Sión, monte Sión, mi santo monte. Y luego dice, versículo 7, dice, yo publicaré mi decreto. Y luego Jesús es el que está hablando de esta porción a través de David. David toma la posición en la parte de Jesús. Jehová me ha dicho. Él no está hablando de él. David no está diciendo Jehová me dijo a mí, David. No, él está hablando de parte de Jesús. Dice, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado hoy. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. En el programa anterior estuvimos viendo de que cuando Dios resucitó a Jesús de los muertos después de 3 días y 3 noches, bien claro que vemos, ¿verdad? En Hebreos el capítulo 1, el versículo 5, dice cuando resucita Jesús de los muertos, y vamos a ver eso y luego continuamos, vamos a regresar a Salmos. Versículo 5 de Hebreos 1 dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, dice, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. ¿Cuándo dijo Dios eso? Cuando Dios le dijo a su hijo, hoy te he engendrado. En el programa anterior estuvimos viendo las escrituras. Estuvimos viendo los capítulos, 2 de Corintios 5:21, el que no conoció pecado lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios. Vimos de Cristo Jesús por 3 días y 3 noches. Yo sé que esto va a ser un poquito difícil para algunos recibir y creer, pero es la verdad, es la Biblia. Por 3 días y 3 noches Jesús dejó de ser hijo de Dios. Oh, yo sé que algunos están diciendo que eso es herejía, eso es falsa enseñanza. No. Cristo Jesús mismo dijo cuando estaba en la cruz del Calvario, ¿verdad? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por 3 días y 3 noches. Jesús mismo, ¿verdad? Isaías 53. No tenemos el tiempo para entrar en Isaías 53, pero si tú lo lees y tú lo estudias, tú te das cuenta bien claro que Jesús fue y es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Jesús tomó nuestro lugar. Tú y yo estábamos muertos espiritualmente. Y Pablo, por el Espíritu Santo, dice, revelación de Pablo, que Él murió por todos nosotros. Pero cuando la Biblia habla de la muerte de Jesús, no está hablando de la muerte física de Jesús. La muerte física no puede pagar por pecados. Si la muerte física pudiera pagar por nuestros pecados, entonces Caín, cuando mató a Abel, entonces ya Adán y Eva y Caín también hubieran sido redimidos por la muerte de Abel. Porque Abel murió físicamente. Fue el primero que murió. Caín lo mató. Pero la muerte física no paga por el pecado, porque el pecado afecta al espíritu. La muerte espiritual se paga con vida espiritual. ¿Verdad? Entonces vemos de que Jesús fue separado. Por eso Dios, ahora podemos ver por qué es de que cuando Dios resucitó a su Hijo de los muertos, ¿por qué tuvo que Dios decir, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? ¿Cuándo dijo eso? ¿Cuándo Dios le dice a su hijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? ¿Cuando creó el universo? ¿Cuando nació en el pesebre? ¿Cuando fue bautizado por Juan el Bautista? No, hermanos. Hebreos el capítulo 1 está hablando que después de haber muerto por nosotros, mismo purificar nuestros pecados por sí mismo, cuando se sentó a la diestra de su Padre Celestial. Ahí vemos cuando dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, hoy te he engendrado? ¿Cuándo se lo dijo? Se lo dijo después de 3 días y 3 noches. Cuando Dios aceptó el sacrificio supremo de Cristo Jesús. Dios cargó en su Hijo los pecados de todo el mundo entero. No solamente los pecados de los que estaban existiendo en ese tiempo, los que estaban vivos, pero todos los pecados de los que habían vivido desde Adán hasta Jesús. Cristo Jesús llevó el pecado de Adán también. Cristo Jesús llevó el pecado de Caín.
Cristo Jesús llevó el pecado de todos los que existieron antes de que Cristo Jesús muriese en la cruz del Calvario. Ahora quiero decir esto también. La razón por qué tú y yo podemos ser salvos hoy, en este siglo XXI. ¿Por qué es de que hay salvación para nosotros hoy? ¿Tendrá que Jesús venir a morir por nosotros en la cruz para que haya salvación hoy presentemente para nosotros? No. ¿Por qué? Porque Jesús no solamente murió por los pecados de los que estaban vivos, pero murió por todos los murió por todos los pecados de los que habían ya muerto desde Adán hasta su muerte. Pero no solamente eso. Cristo Jesús murió por los pecados pasados, presentes, y escuche bien, Jesús murió por los pecados futuros de todo ser humano. Oh sí, por eso yo y tú tenemos salvación. Tenemos perdón, porque Dios ya cargó en su Hijo los pecados de toda la humanidad, pasado, presente y futuro. ¡Qué grande y misericordioso es nuestro Dios! Ahora, déjenme mostrarles esto, para que usted pueda ver que lo que le estoy diciendo es Biblia, es la palabra. Vaya conmigo a Timoteo. Timoteo. Ahora, el tema de esta lección es: las naciones son nuestra herencia. Y la razón por qué digo eso es porque usted y yo hemos heredado todo lo que Jesús ha heredado. Le voy a estar dando esas escrituras, ¿verdad? ¿A dónde dije que íbamos a ir? Vamos a Timoteo. Sí, Timoteo. Vamos a ver esta verdad en el libro de Timoteo para que usted pueda entender y ver por qué es de que yo digo que Jesús dejó de ser hijo de Dios y él tuvo que ser justificado antes de resucitar de los muertos. Dice Timoteo, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, es el Hijo de Dios. Dios fue manifestado en carne. Y luego dice, justificado en el Espíritu. ¿Por qué tuvo que ser Jesús justificado en el Espíritu? Porque él había dejado de ser la justicia de Dios. Él llevó nuestras transgresiones. Él llevó nuestras injusticias. Y cuando él murió en la cruz del Calvario, eso no fue el final de su padecimiento. Eso no fue no fue completo. Eso sufrió físicamente. Las llagas de Jesús, las heridas de Jesús, eso fue para sanarnos físicamente. Ahora él va a tener que descender al corazón de la tierra. Él mismo dijo, 3 días y 3 noches, así como Jonás estuvo en la vientre del gran pez, así es menester que el Hijo del Hombre esté en el corazón de la tierra. El salmista David por el Espíritu Santo dijo, descansaré, mi carne descansará, porque mi carne no verá corrupción, ni tu santo Hijo no me vas a dejar en el Hades, no dejarás a tu Hijo en el Hades. ¿Por qué está diciendo eso? Porque él descendió hasta el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches, él fue separado de su Padre. Y cuando Dios justificó, fíjese lo que dice en Romanos el capítulo 4, versículo 25. Vamos a Romanos 4. Esta enseñanza es de suma importancia porque después vamos a ver que todo lo que Dios le dice a su Hijo, nos los dice a nosotros también. Y cuando Dios les dice, pídeme las naciones y te las daré por herencia, les voy a mostrar ahorita, ¿verdad? Que usted y yo somos herederos de las naciones. Las naciones son nuestra herencia. Romanos 4, versículo 25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, hablando de Jesús, él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Otra versión más cerca al original dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y cuando nosotros fuimos justificados, Jesús resucitó de los muertos. Entonces, por eso Dios el Padre, en Hebreos, vemos de que Dios le dice a su Hijo, después de 3 días y 3 noches, cuando Dios, el juez soberano, el juez del universo, estuvo satisfecho de que el pecado y el precio del pecado por toda la humanidad había sido pagado.
Ya no se debía nada, el hombre no debía nada por su pecado, porque Cristo pagó la totalidad del pecado del hombre. Fue aceptado por el Padre después lo justifica. Cuando justifica a su Hijo en el Espíritu, nos justificó a nosotros. Porque acuérdese que Él, Jesús, no fue al infierno por sus pecados, los pecados de Él. Fue al infierno por nuestros pecados. Entonces, cuando el Padre perdona a su Hijo o lo justifica, porque lo que es justificar a su Hijo y lo hace una vez más justo, es cuando le dice, hoy te he engendrado, hoy tú eres mi Hijo, te he engendrado, y otra vez yo seré por él Padre, y otra vez él me será a mí por Hijo, cuando lo restó de los muertos. Él vino a ser el primogénito de entre los muertos espirituales. Ahora tú y yo, cuando nacemos de nuevo, también somos resucitados de los muertos espirituales, y Dios el Padre, nunca se me olvide ese momento, Dios estaba ministrando esta verdad en nuestra congregación, el Centro Palabra de Fe, y estaba enseñando esta verdad en la palabra de Dios, cuando de repente el Espíritu de Dios me dio un mensaje en lenguas. Empecé a hablar en el Espíritu, empecé a hablar en lenguas, y luego el Señor trajo la interpretación. Dios me dio la interpretación. Y el Señor dijo, así como yo le dije a mi hijo eres tú, hoy te he engendrado, así le he dicho y le digo a cada persona que entra a mi familia, toda persona que nace de nuevo, en ese momento Él llega a ser mi hijo y yo vengo a ser su padre. Antes de nacer de nuevo, Dios no es nuestro Padre, sino después de que nacemos de nuevo, podemos decir, Abba, Padre, Papacito, Padre mío. ¿Por qué? Porque hemos sido engendrados por Dios. La palabra de Dios dice en Juan 1, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 11, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto no es de la voluntad de carne, sino es la voluntad de Dios. Entonces es lo tremendo. Es algo que Dios nos engendra. Somos nacidos de Dios y no del hombre. Muy bien, vamos ahora a estos versículos para poder amarrar o para poder ver por qué es de que yo les puedo decir con toda claridad de que las naciones son nuestra herencia. Bueno, vamos a Efesios el capítulo 1 y vamos a ver lo que dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo de la iglesia. La palabra de Dios nos dice en el versículo Efesios 1, y vamos a leer el versículo 15 en adelante. Efesios 1, versículo 15 al 23. Dice, por esta causa doblo yo mis rodillas ante el Padre. Dice, por esta causa, yo habiendo oído de vuestra fe en Jesucristo, en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, dice, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y luego Pablo está orando para que el Espíritu Santo les revele. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Padre, te doy gracias que en estos momentos tú estás dando espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él a todas las personas que están escuchando este mensaje, este estudio. Gracias, Padre, por esa sabiduría que entra a los corazones de cada persona que está escuchando. El versículo 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Está hablando de una herencia en los santos. Versículo 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su gloria, de su fuerza. Según la operación de su fuerza. Ahora aquí está hablando el Espíritu Santo por el apóstol Pablo, que la misma fuerza, el mismo poder que Dios el Padre usó para resucitar a su Hijo, es el mismo poder, la misma fuerza que Él usó para resucitarnos a nosotros de los muertos espirituales. Fíjese lo que dice. Dice cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos,
Cuando dice según la operación, lo que está diciendo es, esta es la manera, es conforme o igual. El mismo poder, según la operación de su poder, la poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Esto Jesús ya lo tiene. Esto no va a ser en el futuro, querido hermano, querido. Escúchame lo que está diciendo el Espíritu Santo. Dios ya resucitó con gran poder a su Hijo y lo ha sentado en los lugares celestiales a su diestra, sobre todo principado, potestad, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra. Dice aquí, versículo 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo presente, sino también en el siglo venidero. Y sometió, escuche bien, versículo 22, y sometió todas, no algunas, todas las cosas. Dios sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Los pies de quién? Los pies de Jesucristo. Los pies de aquel Cristo. Dios resucitó a su Hijo de entre los muertos y Dios lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre señorío y sobre todo nombre que se nombra. Y luego dice, sometió todas las cosas bajo sus pies. Pero fíjese lo que sigue diciendo. Y lo dio por cabeza. La revelación gloriosa no es tanto de que todas las cosas han sido puestas bajo los pies de Cristo. Eso no es lo que Pablo está orando. Eso no es lo que está pidiendo para que Dios nos dé el espíritu de sabiduría y de revelación en Él, alumbrando nuestros ojos para que podamos ver la herencia que nosotros hemos tenido. No. Lo que Él está pidiendo es de que usted entienda y comprenda y crea. No tanto de que Cristo Jesús ha sido puesto a su diestra y que todo principado y potestad. No, la revelación está en que Dios ha puesto a Cristo lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿A cuál iglesia? ¿La iglesia que existió durante el tiempo de Jesús? ¿La iglesia que existió en el siglo pasado? ¿Será la iglesia que va a existir cuando Cristo Jesús venga aquí en la tierra y reine en el milenio? Esta es la revelación que el Espíritu Santo quiere que la iglesia pueda entender y creer. Cristo Jesús es la cabeza, Dios lo ha puesto por cabeza y a la iglesia la hizo el cuerpo de Cristo. Versículo 23 dice, la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo Jesús es la cabeza y todos aquellos que han nacido de nuevo. Dios les ha dicho, hoy te he engendrado, tú eres mi hijo. Pero así como Dios resucitó a Jesús de los muertos, así también el mismo poder. Ahora fíjate lo que dice el capítulo 2, el versículo 5 y 6. Capítulo 2, versículos 5 y 6 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, escuche bien, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto es algo que ya pasó. Esto no va a pasar en el milenio. Esto ya pasó 2000 años atrás. La iglesia está despertando a esa realidad y por eso he titulado este mensaje, Las naciones son nuestra herencia. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús ha heredado todo. Él es el heredero. Y la palabra de Dios nos dice en Romanos el capítulo 8, el versículo 16, el Espíritu nos da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, dice el versículo 17, si somos hijos de Dios, somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Si Cristo Jesús le dice el Padre, pídame y te daré las naciones por herencia, por eso decimos, y vamos a continuar este glorioso tema, las naciones son nuestra herencia,
Querido hermano, querido amigo que tú me estás escuchando, esas personas que están oyendo, tú puedes pertenecer a este reino de victoria. Tú puedes resucitar de los muertos espirituales con el poder del Espíritu Santo. Solamente lo que tienes que hacer es esta oración conmigo. Hazla ahí donde estás. Di estas palabras con todo tu corazón. Dios, en este día, creo con todo mi corazón que Jesús es tu Hijo. Él murió en la cruz por mis pecados. Al tercer día resucitó de los muertos para darme vida eterna. Y en este día de hoy, confieso a Jesús como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre, porque hoy he nacido de nuevo. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Bienvenida a la familia de Dios y hasta después, bendecidos. Feliz, muy feliz. Sé que soy un redimido y soy feliz. Oh, soy feliz, muy feliz. Sé que soy un redimido y soy feliz. Soy feliz, muy feliz. Sé que soy un redimido y soy feliz. Soy feliz, oh, muy feliz. Sé que soy un redimido y soy feliz. Un redimido y soy feliz.